Este video se supone que lo iba a subir en octubre del año pasado. Sin embargo, lo grabé y no me gustó mucho el resultado, así que decidí apartarlo un momento. Pero fue hasta ahorita que volví a escuchar el disco que me decidí de una vez subirlo, porque creo que de verdad merece 100% la pena de recomendarles este material. Y pues quiero contarles más que el contenido del disco y lo que lo rodea, mi experiencia de por qué este disco es uno de los más importantes en mi vida. El video que iba a subir específicamente lo subiría un 7 de octubre del 2020, ya que fue un 7 de octubre del 2019 cuando mi perro Junior falleció. Esta experiencia fue una de las más dolorosas que he vivido en toda mi vida, de las más tristes. Nunca había experimentado una pérdida de un ser tan cercano y querido hasta ese entonces, hasta hace un año. Pero para entender un poco a qué viene esto, nos remontamos al 2018, cuando yo había conocido una banda de black gaze, una combinación entre black metal y shoegaze, llamada Death Heaven. Yo en YouTube había encontrado un video suyo en el canal de Amoeba, llamado What's in My Back. Esta sección es una sección que esta tienda de música en Hollywood tiene, donde lleva artistas famosos y no tanto a su tienda, y a que ellos escojan pues ciertos trabajos, viniles, CDs, DVDs, y que lo presenten delante de la cámara. Y a mí se me hace muy interesante esta idea de conocer como que qué es lo que les gusta a mis artistas favoritos. Y justo en ese video, en el de Death Heaven, es cuando conocí por primera vez el álbum del que les quiero hablar. En ese entonces yo conocí el material y conocí su contexto. ¿Y cuál es el contexto de este? Pues este material fue escrito por Ephraim Menuk, líder fundador de Silver Mount Zion y también miembro principal de la banda de post-rock en Godspeed You Black Emperor. Y fue escrito después de que su perrita Wanda falleciese también en 1999 durante una gira. Esta experiencia le sirvió de excusa para hacer este material, que fue lanzado en el año 2000 bajo el nombre de la banda Silver Mount Zion and the Memorial Orchestra. Prácticamente esta banda es una rama de Godspeed You Black Emperor. Son los mismos miembros, pero menos. Son 3 personas nada más: Ephraim Menuk, el bajista que no me acuerdo su nombre, y Sophie Trudeau, la violinista. Prácticamente podríamos comparar que Godspeed You Black Emperor es una orquesta como tal, una orquesta sinfónica completa, y podríamos decir que Silver Mount Zion es una orquesta de cámara mucho más pequeña, ya que mantienen sus sonidos bastante distintivos. Hay canciones de este disco que perfectamente podrían encajar en un álbum de Godspeed You Black Emperor. Sin embargo, una de las cosas que cambian en este material es que, por ejemplo, este consta de 8 canciones, cosa bastante rara en los trabajos de Ephraim Menuk, ya que él comúnmente suele meter canciones muy largas de 15-20 minutos dentro de un disco, y eso termina siendo un álbum de pocas canciones pero de muy larga duración. En este caso sí decidió dividir. Al principio el disco iba a constar de solo 2 canciones de más de 20 minutos. Sin embargo, terminó dividiendo esas 2 canciones en 8 partes, y fue así como salió el disco. Así que en teoría, desde el formato vemos que no es igual que Godspeed You Black Emperor, y pues también tiene este contexto que les digo de esta pérdida, y también toca ciertos temas acerca de la religión, específicamente la religión judía, ya que él proviene de una familia judía. Y bueno, yo este disco lo escuché desde la primera vez y me enamoré. O sea, fue una maravilla, una de las mejores experiencias
y de las peores también, porque de una vez les digo que el disco es muy triste en su propia esencia, sin siquiera saber todo el contexto que yo les estoy diciendo, sin siquiera saber que el disco fue escrito para su perra fallecida. O sea, sin saber todo esto, el disco es muy fuerte y muy doloroso. Y a mí me gusta mucho pensar en esto. No me gusta sufrir, pero me gusta pensar en esto porque pues prácticamente es un disco instrumental. O sea, es un disco que únicamente hay una canción que consta con una letra. Pero el resto del disco es meramente sonidos y música. Y aún así, a pesar de esta limitación de poder transmitir un mensaje con palabras, logras captar perfectamente el sentimiento. Y yo creo que esto es una gran ventaja, ya que pues cada quien puede reflejar su propia experiencia. Él refleja una experiencia de una pérdida de una mascota. Sin embargo, pues alguien que habrá perdido a su abuela, a su tía, a su tío, o a alguien más cercano, un amigo, una amiga, pues pueda lograr identificarse con este disco de alguna u otra manera, sin tener que conocer el porqué del álbum, porque yo creo que este disco refleja la tristeza, la ansiedad, como todos estos sentimientos en puros sonidos están presentes, y es terrorífico a veces, pero también es bello, es definitivamente arte puro. Les dije todo esto de cómo conocí el disco en 2018 porque pues pasó un año donde yo escuchaba este disco, pero realmente no lograba empatizar al 100. Claro que lograba empatizar con el autor y con el sonido que había, por lo que les digo, porque realmente refleja este sentimiento sin tener que ser el mismo. Pero fue hasta octubre del 2019, cuando yo perdí a mi perro, que logré estar en el lugar del autor y logré sentir lo que él sintió en su momento, y fue definitivamente otra experiencia. Fue como volver a escucharlo de nueva cuenta, y yo creo que a pesar de que fue más doloroso aún, también fue más bello aún, porque a pesar de que les digo que el disco es triste y doloroso y fuerte de escuchar, o sea, cuesta trabajo escucharlo, pero creo que vale la pena, porque también hay hasta cierto punto un reconforte, hay una cierta acogida que te hace sentir como que abrazado. No sé, es muy extraño de explicar sin entender muy bien el contenido del disco, pero este es mi objetivo, de decirles lo que este disco es o puede llegar a ser para ustedes, para que se animen a escucharlo y logren pues experimentar esta magnífica obra maestra. Todas las canciones se conectan, es una misma experiencia que se tiene que disfrutar en orden y en un solo momento, y que prácticamente se te olvida en qué número de canción vas o en qué track. Yo creo personalmente que es uno de los mejores discos que he escuchado en mi vida. En tan poco tiempo, menos de 2 años, se ha convertido en uno de mis discos favoritos. Yo creo que la única manera de que ustedes puedan lograr entender mis palabras es escuchándolo y disfrutándolo u odiándolo también. Y si bien tanto Godspeed You Black Emperor como Silver Moon Zion comparten una cierta esencia en común, prácticamente son las mismas personas, pero en unas son más y en otras son menos, creo que logran haber ciertas diferencias que los hacen ser dos cosas distintas, pero reitero que ambas valen la pena. Godspeed You Black Emperor es una de las bandas más importantes del post-rock en este siglo. Tiene uno de los discos más bellos también que han existido, y justo en el 2020 cumplió 20 años, y también quise hacer un video hablando de él. O sea, ese año, en el año 2000,
sacaron 2 discos que son 2 obras maestras. El disco que les estoy hablando ahorita y el Lift Your Skinny Fits Like Antennas to Heaven, bajo el nombre de Godspeed You Black Emperor, que sí logró trascender a muchas más personas. Como que Silverman Zion es una banda un tanto underground, podríamos decir, aunque también si eres fan de Godspeed You Black Emperor, pues posiblemente conozcas este otro proyecto. Bueno, otra cosa, un dato curioso, es que quise hablar de este disco ahorita porque vi una nota que decía que gente en TikTok había puesto un sonido del disco que está en la canción 13 Angels. Hay un sonido bastante extraño que ya lo escucharán. Y gente de TikTok empezó a hacer TikToks diciendo que ese sonido eran sonidos captados de ángeles, o sea, sonidos reales de cómo suena un ángel. Y pues como que la gente se adentró a esta tendencia de decir, pues es así como suenan, pero se supone que habían dicho que ese sonido lo habían captado en algún lugar, pero no lo captaron en ningún lugar, sino salió de este disco. Hasta yo me lo creería, porque es que de verdad el disco es muy bueno, es una experiencia completamente alucinante. Yo creo que a mí personalmente me cambió la vida en muchos sentidos, no solo en la manera en la que escucho la música, o sea, cada vez que escucho discos así de complejos, así de completos y puros, pues me hace enamorarme más de esto. Esto es lo que me hace pensar y decir, esto es música, o sea, por esto me gusta tanto la música, por discos como estos. Y también me cambió la vida personalmente, como les digo, esta experiencia triste que yo viví y que pues este disco estuvo ahí y pues como que metió el dedo en la llaga, pero a su vez me hizo pues seguir adelante también. Y o sea, yo creo que sí, todo este disco sí es un sonido angelical, extraño y muy interesante. Yo creo que algo también que puedo mencionar del disco es que es bastante digerible. Yo lo único que creo que por lo que se podría sentir un poquito pesado es por lo mismo que mencioné, de que pues al ser instrumental, pues como que las canciones pasan más lentas, o sea, al no haber una letra que seguir, como que para algunas personas podría sentirse cansado o aburrido, pero créanme que no es así. Vale la pena el tiempo que dura, no dura tanto a comparación de otros discos de estos mismos autores, porque pues esta gente está acostumbrada a hacer trabajos bastante largos. Y el disco se llama, yo le digo He Has Left Us Alone, pero es la versión corta para resumirles el largote nombre que tiene, porque se llama He Has Left Us Alone, but shafts of lights. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama el nombre, lo voy a poner en letras aquí. Pero es un nombre bastante largo que a mí me gusta resumir en He Has Left Us Alone, que al principio así se iba a llamar, pero Ephraim decidió alargarle el nombre. Y también muchos de los discos de Godspeed You Black Emperor y sus canciones tienen nombres largos. O sea, a pesar de que les digo que el disco está dedicado a Wanda, su perra, su perrita se llamaba Wanda, y eso lo sabemos en la última canción del disco llamado For Wanda. Pero más allá de esto, no conocemos, si escuchamos el disco a secas, no conocemos esta información hasta que lo buscamos, hasta que lo escuchamos en algún lado. Pero pues es lo que les digo, o sea, al final de cuentas, todo este sentimiento que la banda nos quiere transmitir está ahí, y eso a mí es más impresionante. Es como el cine, cuando sin decir palabras, con puras imágenes, te logran transmitir lo que el director o el escritor, directora, escritora quisieron decir. Y en este caso funciona para mí igual, o sea, sin tener unas palabras como tal que te digan cómo él se siente o qué está pasando, la propia música te lo cuente y tú lo logres entender. Es algo que
no cualquier persona es capaz de lograr, y esto merece todo el mérito posible. Este disco es una obra maestra y de verdad, escúchenlo.